Continuando con lo que se explicó en el video anterior en el cual hablamos de la introducción de la corteza suprarrenal, en este caso vamos a hablar más específicamente de la farmacología, hablando de dos familias en específico, como son los corticosteroides sintéticos y los inhibidores de la biosíntesis y antagonistas de los receptores de los corticosteroides. Los corticoides sintéticos, para entenderse de mejor manera, son unos análogos de los fisiológicos y los inhibidores de la biosíntesis básicamente se oponen a los fisiológicos en este caso. Son importantes para patologías como por ejemplo el Cushing. Una vez ya sabemos de dónde salen estas hormonas, que son los corticoides como tal, tenemos que hablar específicamente de dónde se forman o la biosíntesis de estos, ya que posteriormente nos va a servir mucho para entender la biosíntesis de los corticoides sintéticos. En este caso, la biosíntesis empieza o comienza básicamente por 6 enzimas de la familia citocromo P450. Y este gráfico que se muestra en pantalla nos explica perfectamente todos los procesos enzimáticos que se cumplen para dar como resultado las 3 moléculas que conocemos, que es la aldosterona, el cortisol y la testosterona. En este caso, todo comienza con el colesterol, el que se encuentra en el citoplasma, en vesículas, va a viajar a lo que viene siendo la mitocondria, la capa interna de la mitocondria, para ser transformado por la 20-22-desmolasa en la pregnenolona. Esta pregnenolona es muy importante, ya que de aquí va a tener diferentes transformaciones para dar como resultado las diferentes moléculas que ya conocemos. Perfecto. Esta pregnenolona que se encuentra en la mitocondria va a viajar otra vez a lo que es el retículo endoplásmico y, dependiendo en el lugar que se encuentre de la corteza suprarrenal, va a tener diferentes vías o diferentes caminos. Recordemos que la corteza suprarrenal tiene 3 capas, una capa que es la capa glomerulosa, la capa fasciculada y la capa reticular. Dependiendo en cuál de estas capas se encuentre, va a tener diferentes vías o diferentes caminos. Por ejemplo, si se encuentra en la capa glomerulosa, después de pregnenolona va a pasar a lo que es progesterona y da como resultado final, después de muchos procesos enzimáticos, aldosterona, la cual a su vez sabemos que es el principal mineral corticoide. Si se encuentra en lo que es la capa fasciculada y en algunas partes de la capa reticular, va a pasar de pregnenolona a 17-hidroxipregnenolona y después de muchos procesos enzimáticos termina como cortisol, recordemos que es el principal corticosteroide. Pero si se encuentra en la zona reticular o en la capa reticular, va a pasar de 17-hidroxipregnenolona a lo que es dehidropiandrosterona y después de algunos procesos enzimáticos a testosterona. Recordemos que la testosterona que se secreta en lo que es la corteza suprarrenal es solo el 5% de la que se secreta totalmente en el cuerpo. Generalmente el 95% está secretado por los testículos en el hombre. Con respecto al mecanismo de acción, es muy importante tener en cuenta que van a tener diferentes funciones dependiendo a qué tipo de receptores se una, dependiendo si son intracelulares o de membrana. En los receptores intracelulares, básicamente sus acciones son acciones genómicas, las cuales son modificar la transcripción génica y por lo tanto la síntesis proteica de una manera lenta. Pero en el caso de los receptores de membrana, son acciones no genómicas, los cuales son cambios en el potencial de membrana o activación de los canales de calcio, que generalmente son acciones un poco más débiles que las genómicas. Estos receptores de membrana o los intracelulares se van a dividir en 2 tipos, que son los receptores de glucocorticoides y los de mineralocorticoides, que generalmente es una división más que nada artificial, ya que tienen una función muy parecida o generalmente se pueden unir a las mismas moléculas. Como ya se explicó, existen 2 tipos de receptores, que son los de glucocorticoides y los de mineralocorticoides. Pero a su vez, recordemos que esta es una división más que nada artificial, por lo cual al explicar uno de ellos se van a entender el otro. Por lo cual, comenzando con lo que son los glucocorticoides, hay que decir que si nos situamos en una célula diana, en la cual afuera se encuentran los glucocorticoides y dentro unas proteínas que son conocidas como los receptores de glucocorticoides, estas de aquí no se encuentran solas, sino que se encuentran formando complejos con lo que son proteínas chaperonas, que son conocidas como la HSP90, HSP70 y la inmunofilina. Estas de aquí forman complejos los cuales inactivan estos receptores de glucocorticoides. Pero al momento de que los glucocorticoides entran en la célula y se unen a estos receptores, forman complejos los cuales a su vez hacen que las proteínas chaperonas se separen de estos receptores, provocando a su vez la activación de los mismos. Desde este punto pueden tomar 2 caminos, o bien como dímeros o en grupos de 2, o bien como monómeros o solos. Cuando van como dímeros pueden tomar también 2 caminos, en el GRE o en el GRE negativo, uniéndose al ADN y provocando a su vez un aumento o una disminución de la transcripción génica. Por ejemplo, si se unen al GRE, lo que va a hacer es aumentar la transcripción génica provocando un aumento de la síntesis de lipocortina, annexina 1 o interleucina 10. Pero si se unen al GRE negativo, lo que va a hacer es disminuir la transcripción génica, provocando una disminución en la síntesis de osteocalcina, interleucina 1 o interleucina 2. En el caso de monómeros, lo que van a hacer es intervenir en la transcripción génica como tal, pero sin unirse al ADN como tal, interviniendo lo que son factores de transcripción como es la proteína activadora 1, provocando una disminución en lo que viene siendo colagenasa, citocinas o quimiosinas. Con respecto a los receptores de los mineralocorticoides, recordemos que son muy parecidos a los receptores de los glucocorticoides, por lo cual explicando y entendiendo los primeros se entienden los segundos. Y un aspecto muy importante que hay que saber es hablar sobre la especificidad de estos receptores, ya que no son específicos de sus ligandos, los glucocorticoides y los mineralocorticoides, provocando que puedan interaccionar entre sí
y sabiendo que la concentración sérica de glucocorticoides es de 10 a 1000 veces superior a la de mineralocorticoides, provocarían la saturación de estos receptores y la pregunta se encuentra aquí. Entonces, ¿por qué son importantes los mineralocorticoides? La respuesta es muy interesante, ya que existe una enzima que es la 11-beta-HED, la cual se encuentra en los sitios en los cuales actúan los mineralocorticoides, como el epitelio intestinal, la nefrona, las glándulas sudoríparas y las salivales. Esta enzima convierte el cortisol en cortisona, inactivándolo y provocando que no se pueda unir a estos receptores. De esta manera funcionan y evitan que se saturen estos receptores. Como mencioné anteriormente, es importante tener en cuenta la síntesis de los glucocorticoides para poder entender en este momento cómo se crean los corticoides sintéticos. En este caso, todo comienza con el cortisol, al cual se le añaden moléculas para de esta forma formar diferentes compuestos de los cuales se espera que tengan una mayor semivida, sean más potentes y específicos de un solo receptor para de esta manera evitar reacciones adversas. En este gráfico se encuentran los principales compuestos de los cuales daré unos ejemplos. Como se dijo, todo comienza con el cortisol, al cual si se le añade un grupo cetónico en el carbono 11 da como resultado a la cortisona, que es una molécula inactiva y que en los tejidos diana se transforma a cortisol, siendo esta la molécula activa. En el caso de la fluorocortisona se le añade un flúor al carbono 9, aumentando 10 veces su capacidad o su potencia glucocorticoide y 125 veces la potencia mineralocorticoide, provocando que este compuesto sea usado como mineralocorticoide. Por otro lado, la triamcinolona se forma añadiendo un grupo hidroxilo en el lugar del grupo metilo, cosa que aumenta fuertemente su actividad glucocorticoide. Algo que es muy importante dejar claro es que tanto los glucocorticoides como los mineralocorticoides tienen las mismas funciones, pero la diferencia yace en que unos tienen más potenciada la función glucocorticoide, que va enfocada hacia el metabolismo intermedio y la acción antiinflamatoria, y otros tienen más potenciada la función mineralocorticoide, que intervienen en el control hidroelectrolítico, y gracias a qué función potencia más cada compuesto se conoce como fármaco mineralocorticoide o glucocorticoide. Llegamos a una parte vital cuando hablamos de la farmacología, que es la farmacocinética, en la cual vamos a hablar de algunos aspectos importantes como son la administración, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. En la administración es importante mencionar que estos fármacos se pueden administrar por gran cantidad de vías. Entre las principales están la oftálmica, la inhalatoria, la oral, la intravenosa, la subcutánea y otros como por ejemplo la vía tópica. La absorción de estos fármacos generalmente es buena si hablamos por la vía oral y un poco más lenta por la vía intramuscular, la cual tiene una biodisponibilidad que varía mucho y es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento de administrar estos fármacos por esta vía. Por otro lado, por la vía tópica la absorción es menor que por la vía oral, pero igual sigue siendo buena. La distribución es muy particular, ya que el 90% del cortisol está unido a proteínas plasmáticas, específicamente a la globulina transportadora de corticoides y la albúmina. En el caso de la primera, su unión se da por una alta especificidad entre el cortisol y esta proteína, pero cuando hablamos de la albúmina, su unión está dada por la probabilidad de que la albúmina es la proteína más abundante en la sangre, lo cual ayuda mucho a que el cortisol se pueda unir a esta. El metabolismo se da en el hígado y consiste en conjugación de grupos sulfatos y gluconoratos para volver a la molécula más hidrosoluble y que de esta manera sea más fácil su eliminación, la cual a su vez se da en mayor porcentaje en el riñón y en menor cantidad en el aparato gastrointestinal. En este gráfico se muestran las características farmacológicas de los principales corticoides. Podemos encontrar lo que es el nombre genérico, la actividad glucocorticoide, la actividad mineralocorticoide, la dosis día, la semivida plasmática y la duración en horas. Hay que decir que se encuentran corticoides como son el cortisol, la cortisona, la prednisona, y entre estos podemos señalar lo que es la fluorocortisona, que como ya mencioné anteriormente, gracias a los compuestos que se le añaden, tiene una actividad glucocorticoide de 10, pero su actividad mineralocorticoide es más o menos de 125 veces, por lo cual se usa fuertemente como un mineralocorticoide. En el caso de las dosis y el efecto de duración son muy importantes o van a ser muy importantes más adelante cuando hablemos de las patologías y de cómo tratar estas mismas, que se verá en el siguiente video.